Hola, en esta clase vamos a estudiar las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Probablemente estas dos cartas eran la segunda y tercera carta escrita por Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el contexto histórico. ¿Qué es lo que sabemos del ministerio de Pablo en Tesalónica? Bueno, Pablo visita la ciudad de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, después de un tiempo en Filipos. Y tenemos la historia de esa visita en Hechos 17, 1 al 9. La ciudad de Tesalónica tenía una sinagoga grande y allí Pablo predica a los judíos con su equipo por 3 semanas, 3 días de reposo. Y durante ese tiempo algunos judíos y muchos griegos, Hechos nos dice, se convirtieron a Jesucristo. Después de ministrar brevemente en la sinagoga, como era su costumbre, Pablo cambia su enfoque a los gentiles. Y parece que Pablo pasó varias semanas o quizá varios meses predicando a los gentiles y griegos en la ciudad. Y no sabemos cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, pero no era mucho tiempo, quizá unas semanas o lo más unos pocos meses. Y es importante notar que durante ese tiempo Pablo se mantuvo con su trabajo físico, probablemente haciendo tiendas. Bueno, cuando las personas comenzaron a convertirse a Cristo, comenzó la persecución. Los judíos se enojaron con Pablo a causa de la conversión de muchos a Cristo y organizaron una turba contra él y su equipo. Su acusación fue que Pablo estaba causando disturbios cívicos, actuando en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Bueno, varios hermanos fueron arrestados y Pablo y su equipo fueron expulsados de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasó luego? Bueno, Pablo y su equipo salieron de noche a Berea, y cuando llegaron a Berea predicaron el evangelio, pero los judíos de Tesalónica, Hechos dice, los persiguieron hasta allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces, después de un poco de tiempo en Berea, Pablo sale de Berea y va a Atenas, pero Timoteo y Silas se quedan en Berea para seguir con la obra. Una vez que Pablo llega a Atenas, manda por ellos. Pero Pablo está bien preocupado por los tesalonicenses, y entonces cuando Timoteo y Silas llegan a Atenas, Pablo otra vez manda a Timoteo a Tesalónica, y es lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 5. Le manda a Timoteo a Tesalónica con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Entonces Pablo tiene un corazón pastoral y quiere cuidar a los tesalonicenses. Pablo les dice que quería visitarlos, pero si Satanás lo ha impedido. Entonces Pablo, con su corazón pastoral, le manda a Timoteo a Tesalónica. Bueno, luego Pablo sale de Atenas y va a Corinto, y ahí en Corinto se queda 18 meses. Durante ese tiempo él fundó la iglesia en Corinto. Y ahí otra vez Timoteo se reúne con él y le da un reporte sobre la situación de los tesalonicenses. Y el reporte es positivo, pero también hay algunos asuntos problemáticos, y por eso Pablo inmediatamente escribe la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Un poco después, Pablo recibe otras noticias preocupantes de Tesalónica y entonces tiene que escribirles una segunda carta, segunda de Tesalonicenses. Entonces, esa es la ocasión de las dos cartas. Muy bien, vamos a profundizarnos un poquito y en cuanto a la ocasión y el propósito de los dos libros. Entonces acuérdense de la pregunta:
La pregunta básica que tenemos cuando leemos una carta es ¿por qué escribió este autor esta carta a esta gente en este momento? ¿Por qué escribió Pablo la carta, la primera carta a los tesalonicenses en este momento? Bueno, cuando Timoteo se reúne con Pablo en Corinto, después de su visita a Tesalónica, le habló de por lo menos 4 asuntos problemáticos en la iglesia. Primero, la integridad y el carácter de Pablo está siendo atacados. Los enemigos de Pablo están cuestionando sus motivaciones. Probablemente son los mismos judíos que causaron el disturbio contra Pablo durante su tiempo en Tesalónica y Berea. Y esos judíos hubieran considerado a Pablo un falso maestro. Entonces parece que ellos siguen causando problemas y levantando acusaciones contra Pablo. Entonces Pablo escribe para defenderse. Podemos ver el tono defensivo en algunos pasajes de la carta, por ejemplo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Pablo dice, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y otra vez, estamos aquí escuchando un lado de la llamada telefónica. Y por escuchar esas palabras de Pablo tenemos una idea de las acusaciones que están levantando contra Pablo. Entonces, como vamos a ver, Pablo tiene que defenderse a través del libro. ¿Okay? Segundo, la persecución de los hermanos que empezó cuando Pablo estuvo en Tesalónica sigue. No esperaban que la persecución continuara por tanto tiempo y con tanta intensidad. Entonces Pablo escribe para animarlos a mantenerse firme. Capítulo 2, versículo 14 dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Para que nadie fuera perturbado por esos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Entonces Pablo reconoce que la iglesia sigue sufriendo y eso causa que Pablo se preocupe por ellos. Número 3. Se han levantado problemas morales en la iglesia. 2 asuntos en particular. La sexualidad y la ética del trabajo eran problemáticos. Entonces, Pablo tiene que escribir su carta para exhortarlos a llevar vidas santas. Podemos ver en capítulo 4, versículo 3, una indicación de este problema. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces Pablo quiere tratar con los problemas en la iglesia. Y número 4, hay un mal entendimiento de parte de la iglesia sobre la segunda venida de Cristo. Ellos están preocupados por algunos que han muerto y tienen dudas acerca del día del Señor. Entonces Pablo escribe para consolarlos y explicarles el plan escatológico de Dios. Capítulo 4, versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no entristezcan como esos
otros que no tienen esperanza. Versículo 18. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, otra vez, Pablo está escribiendo para consolarlos y explicarles el plan escatológico de Dios. Muy bien, con esa información contextual y ese trasfondo, vamos a empezar nuestro recorrido de la carta. Nuestra exposición de Primera de Tesalonicenses. Okay, Pablo comienza con una acción de gracias. Él da gracias a Dios por la fe de los tesalonicenses. Y el propósito de esta sección, el propósito de esta acción de gracias, es animar a los tesalonicenses en medio de la persecución. Okay, entonces, inciso A, Pablo da gracias por ellos y les recuerda de su esperanza en Jesucristo. Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Pablo tiene un corazón lleno de gratitud a Dios por lo que ha hecho en los tesalonicenses. Y para animarlos en su fe, Pablo les recuerda de su experiencia de recibir el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó cuando Pablo predicó el Evangelio a los tesalonicenses? Bueno, Pablo dice que el Evangelio les llegó con poder y con convicción profunda. Versículo 5 dice, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces, la conversión, hermanos, es mucho más que creer intelectualmente en los hechos o datos históricos del Evangelio. Romanos 1 dice que el mensaje del Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es un mensaje poderoso y transformador. Entonces, este versículo explica cómo funciona el poder del Evangelio. Es poderoso porque el Espíritu Santo obra poderosamente en la vida de las personas. Luego Pablo dice, su salvación resultó entonces en una transformación completa, una transformación de la idolatría. Ellos mismos, versículo 9, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La ciudad de Tesalónica era una ciudad bien pluralista. La arqueología indica que en la ciudad se adoraron los dioses griegos y romanos como Dionisio, Afrodita y Zeus, y los dioses de los egipcios como Iris y Serapis. También el culto imperial que adoraba el imperio romano y al emperador eran popular. Entonces, la mayoría de la iglesia en Tesalónica hubiera participado en ese paganismo, en esa idolatría, en esas religiones antes de que se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Y Pablo les recuerda de su experiencia pasada y de la gran transformación que Dios había hecho entre ellos. En la segunda sección, sección 2, Pablo defiende su ministerio entre ellos y su ausencia de Tesalónica. En esta sección, Pablo primero defiende su ministerio pasado entre ellos. Les recuerda que él trabajó en medio de persecución fuerte y no por motivación falsa. Parece que Pablo, como ya hemos visto, tiene que defenderse de las acusaciones de los falsos maestros. También Pablo les recuerda de su conducta entre ellos, que esa conducta fue ejemplar. Con mucho cariño, como madre o padre, Pablo trabajó entre ellos. Capítulo 2, versículo 7 dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, les tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Capítulo 2, versículo 11. Saben también que cada
que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Pablo aquí está hablando del cariño y cuidado pastoral que había tenido con ellos. Además, Pablo dice que les compartió no solamente el mensaje del Evangelio, sino su propia vida. Y les dice que durante su tiempo entre ellos se comportó en una forma santa, justa y irreprochable. Capítulo 2, versículo 10 dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. También Pablo les recuerda cómo ellos recibieron su mensaje. Lo aceptaron como la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces eso es evidencia de la obra de Dios entre ellos. La 1 Corintios 2 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pero Pablo dice que cuando él predicaba a los tesalonicenses, ellos recibieron esa palabra como si era la palabra de Dios. Además, Pablo dice que recibieron la palabra en medio de persecución, la misma persecución que Jesús mismo y que la iglesia en Judea había sufrido. Entonces existe una solidaridad entre los tesalonicenses y los otros cristianos y aún con Jesucristo. Pablo quiere que sepan que la persecución que están enfrentando no es algo raro, es algo natural. De hecho, Pablo mismo les había dicho que iban a sufrir y les quiere recordar de esas cosas para animarlos y llamarlos a ser fiel y a mantenerse firmes en su fe. Bueno, Pablo no solamente defiende su ministerio en Tesalónica, también defiende su ausencia de Tesalónica. Parece que algunos de los maestros falsos están diciendo a los tesalonicenses, mira, Pablo no ha regresado, él no los quiere, él no los aman, y Pablo tiene que defenderse en eso. Entonces, para resumir esta sección, podemos ver que Pablo dice que él tiene ganas de verlos, pero ha sido impedido. Satanás no lo ha dejado hacerlo. Y Pablo en esta sección explica lo que pasó después de su salida de Tesalónica. Y dice que, bueno, él quiere que ellos sepan que sus acciones realmente demuestran su amor y su preocupación por ellos. Pablo dice que había recibido ese reporte de Timoteo y que el reporte le animó mucho. Y todo eso es para demostrar el amor y cariño de Pablo, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Y Pablo termina con una oración por ellos. Él ora que Dios los guarde y que Dios los cuide. Y otra vez, el propósito de toda esta sección es animarlos a mantenerse firmes y seguir firmes en su fe. En la tercera sección del libro, capítulo 4, versículos 1 al 12, Pablo los llama a la conducta santa. Eso es un punto bien importante para Pablo. Primero los llama a vivir una vida que agrada a Dios. Pablo les anima a que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Entonces eso es un punto importante. Ellos están sufriendo la persecución, pero es importante que ellos siguen viviendo como es digno del Señor, de una manera que agrada a Dios. También, inciso B, Pablo los llama a la pureza sexual. Dice versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual.
Y otra vez, es una ciudad bien perversa y ellos tienen que vivir de una manera diferente a la ciudad y a los paganos de la ciudad. En estos versículos Pablo les da 3 razones por la pureza sexual. Primero dice que Jesús un día regresará para castigar a aquellas personas que cometen los pecados sexuales. También dice que Dios los llamó a vivir una vida pura y santa. Es la voluntad de Dios que sean santificados. Y Pablo dice que el Espíritu Santo nos fue dado para que viviéramos vidas santas. Entonces, por esas razones, Pablo dice es muy importante que se separan de la inmoralidad sexual de su cultura. Inciso C, Pablo los llama a trabajar para no tener que depender económicamente de sus hermanos en Cristo. Parece que hay algunos cristianos que han dejado de trabajar. Y Pablo dice que eso no es una manera de agradar a Dios. Como Pablo, cuando estuvo en la ciudad con ellos, él trabajó para no serles una carga. Entonces él dice, como yo trabajé, ustedes también tienen que trabajar. En la 4ª sección de la carta, Pablo les da consuelo acerca de la venida de Cristo y de los creyentes que han muerto. Okay, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en esta sección? Bueno, parece que algunos están preocupados por sus hermanos en Cristo que han fallecido. Versículo 13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué es su preocupación? Bueno, en el Antiguo Testamento, la resurrección se presenta como un gran evento futuro. Y según el Antiguo Testamento, todos que han muerto se resucitarán. Pero parece que algunos en Tesalónica están diciendo, bueno, si Jesús ya se resucitó de los muertos, entonces la resurrección es algo pasado. Entonces, ¿qué va a pasar con los hermanos en Cristo que han muerto antes de la segunda venida, pero después de la resurrección de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo les da 2 respuestas y una exhortación. Primera respuesta. Pablo dice que la resurrección de Jesús fue las primicias de la resurrección, la primera fase. Entonces va a haber otra fase futura. Y es la segunda respuesta, que cuando Jesús regrese, los que han muerto en él serán resucitados primero. Versículos 15 al 17 dicen, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantamos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Entonces Pablo dice, no se preocupen. Sí, ellos que han muerto, ya han muerto, también participarán en la resurrección. ¿Por qué? Porque hay una resurrección futura. Ahora, quiero hacer un comentario sobre estos versículos. Estos versículos se han usado para promover la idea de que habrá un rapto, una venida de Cristo para la iglesia antes de la segunda venida. Entonces es la idea de que hay 2 segundas venidas de Jesucristo, pero a la verdad no hay nada en este pasaje que indica que esta venida es diferente a la segunda venida. El Nuevo Testamento enseña que solo hay una segunda venida. Y a veces la idea en versículo 17 de que los cristianos se reunirán con Jesús en el aire, encontramos, dice el versículo, se usa para apoyar esta idea.
Pero es importante entender lo que Pablo está diciendo. La palabra traducida encontraremos o encontrarnos se traduce recibir en la Reina Valera. Es la palabra apántesis en el griego. Se usa 2 otras veces en el Nuevo Testamento, en Mateo 25:6 y en Hechos 28:15. Y en esos 2 contextos lleva la idea de salir de un lugar para reunirse con alguien y regresar con él a ese lugar. Entonces en Mateo 25:6, las vírgenes salen de su casa, se encuentran con el novio y regresan a la casa con el novio. En Hechos 28, los creyentes, cuando Pablo se está acercando a Roma, ellos salen de la ciudad de Roma, reciben a Pablo, se reúnen con Pablo y regresan a la ciudad. Entonces, como un rey que regresa a su ciudad y es recibido por la gente de esa ciudad, ellos lo reciben y regresan a la ciudad con él. Cuando Jesús viene en el aire, en las nubes, nos reciben con él en el aire y luego regresamos a la tierra con él. Esa es la idea. No es la idea de que seremos arrebatados para ir con él al cielo. Entonces Pablo termina con una exhortación. Y la exhortación es: anímense unos a otros con esta enseñanza, versículo 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El propósito de la enseñanza escatológica no es finalmente satisfacer nuestra curiosidad, sino animarnos a vivir vidas santas y bien preparadas delante de Dios. En capítulo 5, Pablo les explica cómo deben vivir a la luz de la venida de Jesucristo. Y primero dice que cuando viene Jesucristo, Él vendrá cuando menos se espera. Entonces Pablo quiere que ellos estén listos y preparados para la venida de Jesucristo. ¿Cómo puede uno ser preparado? Bueno, puede estar viviendo una vida santa, una vida que agrada a Dios, como Pablo ha dicho en esta carta. Entonces, él sigue en este capítulo 5, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y es bien importante que ellos viven a la luz de esa venida. Pablo dice que debemos estar preparados para esa venida. Explica eso en más detalle en versículos 4 al 8. Y finalmente Pablo dice que tenemos la esperanza de la salvación futura. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Y otra vez, el propósito de la enseñanza escatológica es animarnos y enseñarnos, ayudarnos a vivir vidas santas y bien preparadas. Y finalmente, Pablo les da varias exhortaciones y palabras finales. Dice que deben honrar a sus líderes, deben cuidar a los que están luchando, deben ser fiel en la adoración pública y deben ser fiel para que Dios será fiel para santificarlos y guardarlos para su venida. Entonces podemos ver que Primera de Tesalonicenses es un libro muy positivo, un libro que anima al pueblo de Dios y que nos ayuda a nosotros como lectores modernos, nos ayuda a entender qué significa ser discípulos de Jesucristo en medio de una cultura y un mundo que nos aborrece, en un mundo en el cual seremos perseguidos como los creyentes del primer siglo. Es una carta bien importante y una carta bien hermosa. Muy bien, vamos a seguir con Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta, la segunda epístola de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y como siempre vamos a empezar con
lo que llamamos el trasfondo histórico, la ocasión de Segunda de Tesalonicenses. Después de escribir la primera carta, Pablo recibe noticias de Tesalónica y esas noticias son preocupantes para Pablo. Pablo se entera de 3 problemas en la iglesia. Y en capítulo 3, versículo 11, Pablo dice, nos hemos enterado, indicando que ha recibido noticias. Entonces, ¿cuáles son esos problemas en la iglesia? Okay, bueno, primero, la persecución sigue en la ciudad de Tesalónica. Ellos siguen sufriendo y siguen siendo perseguidos por los incrédulos. Entonces Pablo escribe 2 de Tesalonicenses para felicitar a la iglesia por soportar la persecución y para animarla a seguir soportándola. Entonces una gran parte de la carta es animarles a mantenerse firme, igual como la primera carta. Además, Pablo se entera que hay una enseñanza falsa que ha entrado en la iglesia y algunos están diciendo que el día del Señor ya ha llegado. Entonces Pablo escribe para consolar a la iglesia que ha sido espantado por esa enseñanza falsa acerca del día del Señor. Además, hay un problema que sigue. El problema de las personas perezosas está aún peor. Entonces Pablo escribe para dar instrucciones acerca de cómo tratar con esas personas. Okay, muy bien. Entonces se puede dividir esta carta en 3 partes. Como es un libro de 3 capítulos, naturalmente se divide en 3 secciones. Primero, Pablo comienza en capítulo 1 con una acción de gracias, y oración. Pablo les felicita, primero, por su crecimiento en medio de persecución. Dice versículos 3 y 4, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acredita cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces Pablo comienza felicitándolos por soportar la persecución. Además, Pablo les da consuelo. Les da consuelo con el plan justo de Dios de salvar a su pueblo y de juzgar a sus enemigos. Y esa es una parte importante del mensaje del libro de Tesalonicenses. Pablo quiere darles consuelo con la promesa de la venida de Jesucristo. Y en versículos 4 al 10 hay varios puntos importantes. Entonces, para resumir, Pablo dice primero que Dios es justo y por lo tanto recompensará a los tesalonicenses por su sufrimiento. Ellos pueden encontrar consuelo en esa promesa. Además, Pablo dice que Dios castigará a los que los está persiguiendo. Entonces, Dios primero va a recompensar a su pueblo y segundo, Dios va a juzgar y castigar a sus enemigos. Y lo que es importante es que Pablo dice que Dios hará esas 2 cosas en la segunda venida de Jesucristo. Versículo 7b dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Entonces, ¿qué pasará cuando Jesús viene en los cielos, entre sus ángeles en llama de fuego? Bueno, cuando Jesús regresa, Pablo dice, castigará con el castigo eterno a los que no obedecen el Evangelio. Y a la misma vez, Dios será glorificado por medio de su pueblo que han creído en el Evangelio, por el testimonio de ellos. Entonces, algo importante aquí es que este pasaje explícitamente une lo que a veces se llama el rapto, el rescate de la iglesia, lo une con la segunda venida de Jesucristo para destruir sus enemigos. Esas 2
cosas, esos dos pasos son unidos en un solo evento. Otra vez, no existe en los escritos de Pablo o en el Nuevo Testamento una enseñanza acerca de un rapto secreto, una venida o una segunda venida. La segunda venida es un solo evento y en ese mismo evento Dios rescatará y recompensará a su pueblo y a la misma vez destruirá, juzgará, castigará a sus enemigos. Y luego Pablo termina en este capítulo orando por la iglesia. Pablo ora que Dios siga su buena obra entre ellos y que Jesús sea glorificado en ellos. En capítulo 2, Pablo habla acerca del tema del día del Señor, el día del Señor. Y para resumir, podemos ver que hay un problema. El problema es que una enseñanza ha entrado en la iglesia que dice que el día del Señor ya ha llegado. Entonces, el día del Señor es ese día de la segunda venida de Jesucristo. Y algunos están diciendo, ya ha pasado, ya ha venido Jesucristo. Y eso está causando problemas en la iglesia en Tesalónica. Entonces, ¿cómo responde Pablo a esa enseñanza? ¿Cómo responde? Bueno, Pablo dice, no es cierto, no es cierto. Antes de la venida de Jesús habrá una rebelión de parte de el hombre de pecado. Habrá una rebelión de parte del hombre del pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? No parece que Pablo está hablando de el personaje futuro que se llama el anticristo en 1 de Juan 2:18. Es un hombre que vendrá al final de esta época, que se levantará contra Cristo y contra la iglesia. Y Pablo nos enseña varias cosas en este pasaje. Primero, en versículo 1, Pablo aclara el tema. Dice que está hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Entonces, para que no haya una pregunta acerca de cuál venida de Cristo, está hablando de su venida y nuestra reunión con Él. Y Pablo llama ese día, versículo 2, el día del Señor. Luego dice en versículo 3 que este día, ese día del Señor, el día en el cual nosotros seremos reunidos con Cristo, no vendrá hasta que ese hombre de pecado sea revelado. En versículo 4, Pablo dice que ese hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto. Entonces, otra vez, es un anticristo, se levanta contra la religión. Además, versículos 6 y 7 dice que todavía no ha venido porque está siendo detenido. Pero cuando lo que lo detiene es quitado, entonces Él vendrá. Y creo que probablemente Pablo está hablando del Espíritu Santo, la obra del Espíritu, de restringir a esa maldad y la venida del hombre de pecado. Pero luego, versículo 8, Pablo les da consuelo, les asegura diciendo que Jesús lo destruirá en su venida. Otra vez es importante notar que Pablo está hablando de una sola segunda venida, no de dos eventos. Otra vez conecta la segunda venida con esa venida para reunirse con nosotros. No son dos eventos distintos, es una sola venida. La palabra griega es parusía. Y en esa parusía Jesús vendrá, juzgará a sus enemigos, destruirá al anticristo y nosotros seremos reunidos con él. Y finalmente, en versículos 9 al 12, Pablo enseña cómo será el hombre del pecado, cómo será su obra. Él trabajará por medio del engaño. Será empoderado por Satanás para hacer señales y pródigos mentirosos y él engañará a muchos. Pero, y por eso, Pablo, en los últimos versículos del capítulo 2, llama a los tesalonicenses a mantenerse firmes, que no sean engañados por ese hombre del pecado.
Eso también nos recuerda de la enseñanza de Jesús en Mateo 24, que dice que vendrán muchos cristos falsos y que muchos serán engañados. Pablo, como Jesús, nos llama a resistir esa falsa enseñanza y a mantenernos firmes y fieles a Cristo. Y finalmente en capítulo 3 tenemos la conclusión de Pablo, unas exhortaciones finales. Pablo pide oración para que ellos oren por él, por su ministerio. Pablo expresa confianza de que el Señor seguirá obrando en ellos. Luego Pablo explica cómo la iglesia debe tratar con los que no trabajan para sostenerse, para los que viven perezosamente. Y otra vez, eso sigue como un problema. Y básicamente, Pablo dice que la iglesia debe evitar tales personas y exhortarlos a trabajar y a vivir vidas bien ordenadas y productivas. Y de hecho, Pablo dice, yo mismo cuando estuve entre ustedes, yo trabajé con mis manos. No tenía que hacerlo, Pablo dice, pero lo hacía para no serles carga. Entonces yo trabajé para mantenerme, para sostenerme y ustedes también deben trabajar. Y finalmente Pablo termina con una bendición y un saludo final. Muy bien, pues eso es la conclusión de nuestro estudio de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Son cartas muy bonitas, muy importantes en la iglesia y nos ayuda a saber cómo debemos de vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Obviamente, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de persecución creciente. ¿Cómo debemos vivir? Bueno, Pablo nos llama a mantenernos firmes y fieles, a vivir en la santidad, a evitar el paganismo que nos rodea y a mantener nuestros ojos fielmente en nuestro Señor Jesucristo.